Martín llevaba varias horas conduciendo por la carretera. El cielo aún estaba cubierto por una densa niebla matinal y el frío del amanecer se filtraba a través de las rendijas de su camión. La ruta era solitaria, rodeada de campos y árboles sin hojas, típicos de aquella temporada de invierno. Apenas se cruzaba con otros vehículos en el camino, solo algún que otro coche que pasaba a toda velocidad sin detenerse a observar el paisaje. Mientras avanzaba, algo inusual llamó su atención en la cuneta derecha de la carretera. A primera vista, parecía una simple bolsa de basura negra, una de tantas que la gente irresponsable arrojaba en la vía pública. Sin embargo, había algo extraño en ella. A diferencia de las demás, esta bolsa se movía. Martín frunció el ceño y redujo la velocidad. ¿Era el viento o acaso su imaginación le estaba jugando una mala pasada? Pero no, lo vio con claridad. La bolsa se agitaba levemente, como si algo dentro estuviera luchando por salir. Un escalofrío recorrió su espalda. Durante años de trabajo como conductor, había visto muchas cosas en la carretera, algunas buenas y otras terribles. Sin embargo, algo en su interior le decía que no podía ignorar esto. Tomó una decisión en cuestión de segundos. Encendió las luces intermitentes del camión, buscó un lugar seguro en el arcén y detuvo el vehículo. Con el corazón latiéndole un poco más rápido de lo normal, bajó de la cabina y se acercó a la bolsa con pasos cautelosos. El sonido del viento era lo único que rompía el silencio del entorno. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, escuchó algo que le heló la sangre, pequeños gemidos ahogados provenientes del interior de la bolsa. Eran débiles, pero estaban allí. Algo, o más bien alguien, estaba atrapado dentro. Sin perder un segundo más, se agachó y, con manos temblorosas, empezó a abrir la bolsa. Lo que encontró en su interior cambiaría su vida para siempre. El corazón de Martín latía con fuerza mientras se inclinaba sobre la bolsa. Los gemidos que salían del interior eran débiles, casi imperceptibles, como pequeños suspiros desesperados. En ese instante, un pensamiento oscuro cruzó su mente, ¿y si ya era demasiado tarde? Tomó aire y, con sumo cuidado, desató el nudo de la bolsa. Al abrirla, una ola de olor a humedad y suciedad le golpeó la nariz, pero eso no le importó. Lo que vio dentro lo dejó sin palabras. 5 pequeños cachorros, apenas de unas semanas de nacidos, se encontraban apretados unos contra otros, temblando sin control. Sus diminutos cuerpos estaban fríos, sus ojos apenas abiertos y sus patitas débiles, incapaces de sostenerse por sí mismos. Parecían agotados, como si hubieran llorado durante horas hasta quedarse sin fuerzas. Martín sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo alguien podía haber hecho algo tan cruel? ¿Quién tenía el corazón de arrojar a unos seres tan indefensos como si fueran basura? Se quitó la chaqueta sin pensarlo y envolvió a los cachorros con ella, tratando de darles un poco de calor. Uno de ellos intentó mover su hocico hacia su mano, en busca de algo, tal vez alimento o refugio. Ese gesto fue suficiente para que Martín tomara su decisión. No los voy a dejar aquí, murmuró en voz baja, aunque no había nadie más para escucharlo. Se puso de pie, sosteniendo a los cachorros con cuidado, y caminó rápidamente hacia su camión. Los subió con él, los acomodó sobre el asiento del copiloto y encendió la calefacción al máximo. Mientras el aire caliente comenzaba a llenar la cabina, Martín miró a los pequeños con determinación. No sabía exactamente qué haría con ellos ni cómo ayudaría, pero había algo seguro, esos cachorros habían encontrado una segunda oportunidad y él no los abandonaría. Martín mantuvo una mano en el volante y la otra cerca de los cachorros, asegurándose de que no se movieran demasiado mientras conducía. La calefacción poco a poco comenzaba a hacer efecto, y los pequeños cuerpos que antes estaban fríos como el hielo empezaban a recuperar algo de calor. Sin embargo, aún se veían débiles. Cada pocos minutos, Martín lanzaba una mirada de reojo al asiento del copiloto. Los cachorros, envueltos en su chaqueta, apenas se movían. Uno de ellos, más pequeño que los demás. Tenía los ojitos entrecerrados y respiraba con dificultad. Martín sintió un escalofrío de preocupación. «Aguanten un poco más, pequeños», murmuró, presionando un poco más el acelerador. El pueblo aún estaba a unos 20 minutos de distancia, pero la angustia de Martín hacía que cada segundo pareciera eterno. Su mente no dejaba de pensar en lo que acababa de presenciar. ¿Quién en su sano juicio podía hacer algo tan cruel?
¿Qué clase de persona tenía el corazón para meter a 5 cachorros en una bolsa de basura, amarrarla y tirarlos en una carretera solitaria, condenándolos a una muerte lenta y dolorosa? Imaginó la escena, alguien los llevó hasta allí, quizás en plena noche, asegurándose de que nadie los viera. Tiró la bolsa sin remordimientos y se marchó como si nada hubiera pasado. Como si aquellas pequeñas vidas no significaran absolutamente nada. Martín apretó los dientes, sintiendo una mezcla de rabia e impotencia. No era la primera vez que escuchaba historias así, pero verlo con sus propios ojos le revolvía el estómago. De repente, un sonido lo sacó de sus pensamientos. Era un gemido, suave y frágil. Martín miró rápidamente a los cachorros y vio que uno de ellos intentaba moverse, como buscando calor entre sus hermanos. El gesto le hizo apretar los labios con determinación. No podía cambiar el pasado ni castigar a la persona que los había abandonado, pero sí podía asegurarse de que estos pequeños tuvieran un futuro diferente. Van a estar bien, dijo en voz baja, más para convencerse a sí mismo que a ellos. Aceleró un poco más. El pueblo estaba cada vez más cerca, y con él, la esperanza de salvar a aquellos 5 cachorros que alguien había desechado como si no valieran nada. El camión rugía sobre el asfalto mientras Martín mantenía la vista fija en la carretera. Cada vez que miraba de reojo a los cachorros, su preocupación aumentaba. Sabía que el frío y la falta de alimento los estaban debilitando rápidamente. Resistan, pequeños, ya casi llegamos, susurró, sintiendo la ansiedad treparle por la espalda. El pueblo estaba a pocos kilómetros. Conducía directo a la única clínica veterinaria que conocía, esperando que estuviera abierta a esa hora. No podía permitirse perder tiempo buscando otra opción. Mientras avanzaba por la avenida principal del pueblo, la vida comenzaba a despertar a su alrededor. Algunas tiendas abrían sus puertas, y los primeros transeúntes se preparaban para iniciar su día. Sin embargo, Martín no tenía tiempo para detenerse a mirar. Solo había un objetivo en su mente: salvar a los cachorros. Al llegar frente a la clínica veterinaria, detuvo el camión de golpe, saltó de la cabina y corrió hacia la entrada con los pequeños envueltos en su chaqueta. Empujó la puerta con urgencia y una campanilla resonó en el interior. Detrás del mostrador, una mujer de bata blanca levantó la vista sorprendida. Era la veterinaria, la doctora Elena. Martín. ¿Qué sucede?, preguntó al notar su expresión tensa. Él no perdió tiempo en explicaciones. Abrió la chaqueta con cuidado y mostró a los 5 cachorros que apenas podían moverse. Los encontré abandonados en una bolsa en la carretera. Están fríos y muy débiles. No sé cuánto tiempo han estado ahí, pero necesitan ayuda urgente. Elena no dijo nada. Sus ojos reflejaban la misma mezcla de indignación y tristeza que sentía Martín. Actuó de inmediato. Llévalos a la sala de emergencias, ordenó mientras rodeaba el mostrador y se dirigía rápidamente a la parte trasera de la clínica. Martín la siguió sin dudar. Cruzaron un pasillo hasta llegar a una habitación iluminada, con camillas y equipo médico. Con sumo cuidado, depositó a los cachorros sobre una manta térmica que Elena había preparado en una de las camillas. La veterinaria comenzó a examinarlos uno por uno, palpando sus pequeños cuerpos, revisando sus ojitos y tomando su temperatura. Su expresión era de concentración absoluta. Están deshidratados y muy débiles, dijo finalmente. Pero si actuamos rápido, pueden sobrevivir. Martín sintió un ligero alivio, pero no podía relajarse todavía. Dime qué puedo hacer. Elena lo miró con una leve sonrisa, viendo la preocupación genuina en su rostro. Por ahora. Ayúdame a preparar suero y a mantenerlos calientes. Vamos a luchar por ellos. Martín asintió sin dudar. Haría todo lo que fuera necesario para darles una segunda oportunidad. Martín observaba con el corazón en un puño cómo la veterinaria Elena trabajaba con rapidez y precisión. Cada segundo contaba, y ambos lo sabían. Tienes buen instinto, Martín. Si hubieras tardado más en traerlos, quizá no lo habrían logrado, dijo Elena mientras preparaba unas pequeñas jeringas con suero. Martín tragó saliva. No quería ni imaginar lo que habría pasado si no se hubiera detenido en la carretera. Se sentía aliviado por haber tomado la decisión correcta, pero la batalla aún no estaba ganada. Elena insertó con cuidado una aguja diminuta bajo la piel del cachorro más débil, administrándole el suero que necesitaba desesperadamente.
Martín sostuvo la patita del pequeño con delicadeza, sintiendo su fragilidad. Vamos, campeón, aguanta un poco más, susurró, como si su voz pudiera infundirle fuerzas. Los demás cachorros también recibieron suero y un poco de leche especial a través de pequeñas ondas. Uno de ellos comenzó a moverse con más energía, intentando lamer la mano de Elena. Eso es buena señal, dijo la veterinaria con una sonrisa. Significa que aún tienen ganas de pelear. Martín soltó un suspiro entrecortado. Sabía que la recuperación no sería instantánea, pero ver un pequeño atisbo de mejoría le dio esperanzas. Durante la siguiente hora, se quedaron junto a los cachorros, asegurándose de que estuvieran bien arropados y que su temperatura subiera poco a poco. Martín, sin importar el cansancio, no se movió de su lado ni un segundo. Si quieres, puedo encargarme de ellos y llamarte más tarde con novedades, dijo Elena, notando la tensión en su rostro. Pero Martín negó con la cabeza. No. Quiero quedarme. No voy a dejarlos solos. Elena sonrió con ternura. Entonces, bienvenida sea tu ayuda. Porque ahora comienza la parte más difícil, darles una nueva vida. Martín miró a los cachorros, aún pequeños e indefensos, pero con una luz de esperanza en sus ojos. No sabía qué les deparaba el futuro, pero una cosa era segura, haría todo lo posible para asegurarse de que nunca volvieran a sentirse abandonados. El tiempo pasaba lentamente en la clínica veterinaria. Martín no apartaba la vista de los pequeños cachorros, que ahora descansaban envueltos en mantas térmicas, con sus diminutos cuerpos comenzando a recuperar algo de color. Aunque seguían débiles, su respiración era más estable, y eso le daba un poco de esperanza. Elena revisaba a cada uno con paciencia, anotando datos en su libreta. De vez en cuando, le lanzaba a Martín una mirada de complicidad, como reconociendo su compromiso silencioso. Tienen una gran voluntad de vivir, comentó finalmente, con una leve sonrisa. Pero aún necesitan mucho cuidado. Tendrán que quedarse aquí unos días, al menos hasta que estén fuertes. Martín asintió. Haré lo que sea necesario. Si necesitas ayuda para cuidarlos, cuenta conmigo. Elena arqueó una ceja, divertida. ¿Seguro? Criar cachorros no es solo abrazarlos y darles de comer. Es un trabajo duro. Lo sé, respondió Martín sin dudar. Pero alguien los abandonó como si fueran basura, y eso no lo puedo permitir. Ahora son mi responsabilidad. Elena lo miró en silencio por unos segundos, evaluándolo. Finalmente, su expresión se suavizó. Entonces, tendremos que enseñarte cómo ser su cuidador temporal. Martín sintió un pequeño nudo en la garganta. No había planeado esto, pero en su interior sabía que no podía simplemente dejarlos atrás. Aquellos cachorros habían llegado a su vida por una razón. La veterinaria le mostró cómo alimentar a los más pequeños con una mamadera especial, ya que aún eran demasiado frágiles para comer por sí solos. Martín, con una concentración absoluta, sostuvo a uno de ellos con delicadeza y acercó la tetina a su boquita. El cachorrito tardó unos segundos en reaccionar, pero luego comenzó a succionar lentamente. «Eso es», exclamó Elena con entusiasmo. «Lo estás haciendo bien». Martín sonrió por primera vez en todo el día. Ver cómo aquel pequeño luchaba por alimentarse le dio una sensación de logro que no podía explicar. Después de la comida, se aseguró de que todos estuvieran cómodos y bien arropados. Los cachorros, agotados, se acurrucaron unos contra otros y comenzaron a dormitar. Martín los observó en silencio, sintiendo algo nuevo en su interior. Algo que iba más allá de la simple compasión. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar. Y lo aceptó con gusto. El sol comenzaba a descender en el horizonte cuando Martín se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado en la clínica. A pesar del cansancio, no quería irse. Sentía que su lugar estaba junto a los cachorros. Elena terminó de organizar el área donde los pequeños pasarían la noche y se acercó a él con una taza de café. «Necesitas un descanso», dijo, ofreciéndosela. Martín aceptó la taza con una leve sonrisa y bebió un sorbo. El calor del café le reconfortó el cuerpo, pero su mente seguía enfocada en los 5 cachorros que dormían plácidamente bajo la manta térmica. «Nunca imaginé que algo así me afectaría tanto», confesó, sin apartar la vista de ellos. «Es como si algo dentro de mí hubiera cambiado desde que los encontré en esa bolsa».
Elena lo observó con curiosidad. Es normal. No todos reaccionan igual ante una situación así. Muchas personas prefieren mirar hacia otro lado. Pero tú no lo hiciste. Martín suspiró y dejó la taza sobre la mesa. No podía. La sola idea de que alguien los haya dejado así, a su suerte. Me rompe el alma. Hubo un silencio breve, solo interrumpido por la respiración tranquila de los cachorros. Ellos también lo saben, dijo Elena de repente. Martín la miró, sin entender. ¿A qué te refieres? Ella sonrió y señaló a los pequeños. Los animales sienten más de lo que imaginamos. Pueden percibir quién les ofrece protección, quién se preocupa por ellos. Fíjate bien. Martín bajó la mirada y notó que uno de los cachorros, el más pequeño y frágil, se había separado de los demás y con esfuerzo trataba de arrastrarse hacia su mano. Su diminuto hocico rozó sus dedos y dejó escapar un suave gemido. Martín sintió un nudo en la garganta. Instintivamente, acarició su cabeza con suavidad. «Quiere estar contigo», susurró Elena. «Ya te reconocen como alguien seguro para ellos». Martín tragó saliva. Aquel gesto tan pequeño, pero tan significativo, le llegó al alma. En ese momento entendió que su conexión con esos cachorros era mucho más profunda de lo que había pensado. «No puedo abandonarlos», dijo finalmente, con voz firme. «No después de todo esto». Elena asintió con una sonrisa. «Entonces, parece que ya tienes una familia». Martín miró a los cachorros y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida tenía un nuevo propósito. La noche cayó sobre la ciudad, y en la clínica veterinaria reinaba un silencio apacible. Los cachorros dormían profundamente, acurrucados bajo la manta térmica, mientras Martín permanecía sentado junto a ellos, con el corazón lleno de emociones encontradas. Elena, que había terminado sus últimas revisiones, se acercó con un leve suspiro y se sentó a su lado. «Martín, sé que este día ha sido un torbellino para ti», dijo en tono amable. «Pero necesito preguntarte algo importante». Él la miró con atención. «Dime». Elena entrelazó los dedos y sonrió levemente. «Los cachorros han mostrado una pequeña mejoría, pero aún requieren cuidados constantes. Aquí en la clínica podemos atenderlos por unos días más, pero eventualmente necesitarán un hogar donde puedan seguir recuperándose y crecer sanos». Martín sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Sabía hacia dónde iba aquella conversación. «¿Estás preguntando si quiero adoptarlos?» Elena inclinó la cabeza. «No necesariamente a todos», respondió. «Pero si estás dispuesto, podrías llevarte al menos a uno cuando estén listos. O incluso ser su hogar temporal hasta que encontremos adoptantes». Martín bajó la mirada hacia los cachorros. Su respiración era pausada y tranquila, completamente ajenos a la incertidumbre que él sentía en ese momento. «No sé si estoy preparado», admitió en voz baja. «Nunca he tenido perros, y menos aún 5 de golpe». Elena rió suavemente. «Nadie está completamente preparado para esto, Martín. Pero lo que importa es la voluntad. Y está claro que la tienes». Martín pasó una mano por su rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Desde que encontró aquella bolsa de basura en la carretera, su vida había dado un giro inesperado. No había planeado nada de esto, pero ahora, mirar a esos cachorros le hacía sentir algo nuevo, responsabilidad, ternura, una conexión inquebrantable. Respiró hondo y tomó una decisión. «No puedo prometer que seré perfecto», dijo al fin, «pero sí puedo prometer que haré todo lo posible por darles la vida que merecen». Elena sonrió con calidez. «Entonces, acabas de convertirte oficialmente en su héroe». Martín dejó escapar una leve risa, aliviado y emocionado a la vez. Sabía que el camino por delante no sería fácil, pero algo dentro de él le decía que había tomado la mejor decisión de su vida. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y tareas. Martín pasó cada momento libre en la clínica veterinaria, aprendiendo lo que necesitaba saber para cuidar a los cachorros. Elena, siempre paciente, le enseñaba cómo alimentarlos, cómo verificar su temperatura y cómo asegurarse de que cada uno de ellos estuviera cómodo y bien cuidado. A medida que pasaban los días, los cachorros comenzaron a mostrar señales claras de que estaban mejorando. Sus ojos se abrían lentamente y su movimiento era más ágil.
Martín sentía una satisfacción indescriptible al ver cómo cada uno de ellos crecía y se fortalecía. Elena no podía evitar elogiarlo constantemente. Lo estás haciendo increíble, Martín. Ellos te adoran. Martín, a pesar de sentirse orgulloso, no podía evitar la preocupación que siempre lo acompañaba. Aunque los cachorros estaban mejor, sabía que el camino por recorrer aún era largo. No era solo cuestión de alimentarlos y darles de beber, también necesitaban socializar, recibir sus primeras vacunas y, sobre todo, mucho amor y atención. Un día, mientras los cachorros jugaban suavemente entre sí en la pequeña cama que había preparado para ellos, Elena se acercó a Martín con una carpeta en las manos. Martín, ya es hora de comenzar a pensar en el futuro de los cachorros. He hablado con algunos centros de adopción y con familias que buscan un perro, pero quiero que tú seas quien decida. Martín se tensó al escuchar la palabra adopción. Aunque sabía que era lo más responsable, la idea de separarse de los pequeños que ya consideraba parte de su vida le causaba un dolor profundo. ¿Qué harías tú si fueras yo?, preguntó, buscando algún consejo en su amiga. Elena suspiró y se sentó junto a él. Creo que tienes dos opciones, Martín. Una es encontrarles un hogar adecuado, y otra es quedarte con ellos. Pero debes ser honesto contigo mismo, ¿estás listo para dar ese paso? Adoptar a un perro no es solo una cuestión de tiempo y espacio. Es un compromiso para toda la vida. Martín miró a los cachorros que ahora correteaban por la pequeña habitación, jugando entre ellos. Se acercó a uno de ellos, el más travieso, que siempre buscaba morderle los dedos. El cachorrito levantó la cabeza y lo miró con sus ojos brillantes, como si entendiera la pregunta silenciosa que Martín le hacía. ¿Sabes qué?, dijo, más para sí mismo que para Elena. Creo que ya sé lo que debo hacer. Elena lo miró, sorprendida por su tono decidido. ¿Qué vas a hacer? Martín acarició la cabeza del cachorro, que le lamió los dedos en señal de cariño. Voy a quedarme con ellos. Elena sonrió, sin decir una palabra, pero su mirada reflejaba orgullo. Sabía que Martín había tomado la decisión correcta, una que requeriría sacrificios, pero también una que le traería una felicidad y un propósito que nunca había imaginado. Entonces, bienvenido al mundo de la paternidad perruna, dijo, bromeando. Martín se rió, pero en su corazón sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Ya no era solo el hombre que había encontrado a unos cachorros abandonados en la carretera. Ahora, se veía a sí mismo como su protector, su familia. Y, aunque el camino sería largo, Martín sabía que estaba listo para dar el primer paso hacia un futuro juntos. La decisión de adoptar a los cachorros había sido un paso importante, pero la vida de Martín acababa de entrar en una nueva etapa, llena de responsabilidades que no había anticipado. Los días pasaban rápidamente. Y aunque al principio todo parecía abrumador, con el tiempo fue encontrando su ritmo. Cada mañana comenzaba temprano. Los cachorros ya tenían más energía, y cada uno de ellos tenía su propia personalidad que comenzaba a brillar. El primero en despertarse era el más pequeño, al que Martín había llamado Max, siempre el primero en mover sus patitas en busca de comida. Luego estaba Luna, una cachorra curiosa que siempre quería explorar, y Rex, el más travieso, que no dejaba de meterse en líos. Cielo, con su mirada tranquila, era la más calmada, mientras que Rocco tenía una fuerza sorprendente para su tamaño y era muy protector con sus hermanos. Martín comenzó a establecer una rutina diaria. Al levantarse, lo primero era prepararle el desayuno a los cachorros, que ahora ya estaban más activos y comían con avidez. Después, pasaba tiempo jugando con ellos, ayudándolos a socializar y familiarizarse con los ruidos de la casa y los sonidos del exterior. Cada día, los cachorros ganaban confianza en él y, a su vez, él aprendía a leer sus necesidades y sus pequeños gestos. «Estás haciendo un excelente trabajo», comentó Elena, quien seguía en contacto constante con Martín para asegurarse de que todo estuviera bien. «Me alegra ver lo felices que se ven». Pero, a pesar de los avances, la vida de Martín también tenía sus desafíos. Las noches se volvían largas, ya que los cachorros aún necesitaban atención constante durante la madrugada. Martín se despertaba varias veces para calmarlos o asegurarse de que estuvieran bien alimentados. La falta de sueño comenzó a pesar sobre él, pero no podía evitar sonreír al ver sus caras de satisfacción cuando se quedaban dormidos.
El fin de semana siguiente, Martín decidió dar un paseo por el parque con ellos. Era el primer paseo largo fuera de la clínica y estaba nervioso, pero al mismo tiempo emocionado. Se puso un collar a cada uno de los cachorros y, con paciencia, los guió por el vecindario. Al principio, todo les parecía extraño. Los cachorros olisqueaban cada rincón y algunos no podían dejar de mirar a la gente que pasaba. Martín notó que, aunque estaban algo asustados por el ruido y la multitud, poco a poco se iban adaptando. Una vez en el parque, Martín los dejó corretear un rato. Verlos disfrutar del aire libre, jugar entre ellos y explorar el mundo que los rodeaba le llenó el corazón de una satisfacción inmensa. Se dio cuenta de que, aunque su vida ya no sería la misma, estaba exactamente donde debía estar. A medida que avanzaba la tarde, varias personas se acercaron a Martín, curiosas por los cachorros. Él les sonrió y les habló sobre su historia, sobre cómo los había encontrado en la carretera y cómo, poco a poco, había formado un vínculo con ellos. Algunos se sorprendieron al escuchar la historia y muchos elogiaron su dedicación. «Has hecho algo maravilloso», le dijo una mujer mientras acariciaba a Max, quien se acercó tímidamente a ella. Martín se sintió orgulloso, pero también algo abrumado. Sabía que había dado el paso correcto, pero en esos momentos, las pequeñas preocupaciones seguían surgiendo. ¿Sería capaz de ser el dueño adecuado para todos ellos? ¿Podría darles la vida que realmente merecían? A medida que regresaba a casa, con los cachorros cansados pero felices, Martín se dio cuenta de que no importaban las dudas o los sacrificios. Había creado un lazo con esos pequeños seres, y nada ni nadie podría romper esa conexión. Ya no solo los cuidaba por responsabilidad, sino porque los amaba con todo su ser. El futuro, ahora, parecía mucho más claro. Con el paso de las semanas, la vida de Martín se había transformado por completo. Cada día parecía estar más integrado en la rutina con los cachorros, quienes ahora no solo le daban trabajo, sino también inmensa alegría. La relación que había construido con ellos era cada vez más profunda. Martín ya no solo se veía como su cuidador, sino como su protector, su compañero, su familia. Aunque todo parecía ir bien, había algo que le rondaba en la cabeza, la responsabilidad de brindarles un hogar definitivo y adecuado. Aunque había aprendido a cuidarlos y a establecer una rutina, había días en que se sentía abrumado por el hecho de ser el único responsable de ellos. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Sería capaz de darles una vida plena, especialmente cuando crecieran? Una tarde, mientras estaba en el parque con los cachorros, se encontró con Elena, quien había estado siguiendo su progreso de cerca. El sol caía suavemente sobre ellos, iluminando las caras sonrientes de los cachorros mientras correteaban entre sí. Elena, al ver la interacción entre Martín y los perros, se acercó con una sonrisa tranquila. «Martín, veo lo bien que te llevas con ellos. La verdad es que estoy muy orgullosa de ti». Martín se detuvo, con una ligera sonrisa de satisfacción en su rostro. «Es más difícil de lo que pensé, Elena. Pero a la vez, es increíble ver cómo crecen y se adaptan. Ahora son parte de mi vida, y eso no me lo esperaba». Elena se sentó junto a él, observando a los cachorros. «Ellos también te ven como su familia», dijo con cariño. «Y aunque siempre estaré aquí para apoyarte, también creo que es hora de que pienses en el futuro. ¿Has considerado que tal vez sea hora de darles un espacio más grande?» Martín pensó por un momento. La idea de mudarse a un lugar más grande siempre había sido algo lejano en su mente, pero ahora, con los cachorros, todo parecía tener más sentido. El apartamento en el que vivía ya no era lo suficientemente grande para 5 cachorros, que se movían con energía por todos lados. Además, sabía que a medida que crecieran, necesitarían más espacio para jugar y explorar. «He estado pensando en eso. Tal vez debería buscar un lugar más grande, algo con un pequeño jardín donde puedan correr sin preocupaciones». Elena asintió. «Es una buena idea. Es importante que los cachorros tengan suficiente espacio para crecer y sentirse libres. Además, también es una forma de garantizarles una vida más saludable». Martín se quedó en silencio por un momento, mirando a los cachorros que ahora estaban sentados frente a él, mirando al horizonte con curiosidad. Podía ver en sus ojos la confianza que tenían en él y sabía que no podía defraudarlos. «Entonces, voy a empezar a buscar. Puede que no sea fácil, pero lo voy a hacer. No quiero que se sientan limitados».
Elena le sonrió con cariño y Martín pudo ver la admiración en sus ojos. Lo vas a lograr, Martín. Tienes el corazón de un verdadero dueño de perros. Ellos te necesitan, y tú los necesitas a ellos. Juntos pueden lograr cualquier cosa. Esa noche, después de la charla con Elena, Martín no pudo evitar sentir una sensación de gratitud. Había dado un gran paso al adoptar a los cachorros, pero aún había mucho más por hacer. A medida que se adentraba en la búsqueda de un nuevo hogar, algo dentro de él le decía que este era el comienzo de una nueva etapa en su vida. A medida que los días pasaban, Martín no solo estaba construyendo un futuro para los cachorros, sino también para sí mismo. Los desafíos seguían presentes, pero ya no lo enfrentaba solo. Ahora tenía una familia que, aunque formada por pequeños cachorros rescatados, era su familia. Y, con ellos, estaba dispuesto a construir una vida llena de amor, compromiso y esperanza. El nuevo hogar estaba cerca, y Martín estaba listo para darle a sus cachorros el espacio que se merecían para crecer y ser felices. Pero más allá de eso, sabía que su vida, junto a ellos, ya nunca sería la misma. El proceso de mudanza no fue fácil. Martín había pasado semanas buscando una casa que se ajustara a lo que él y los cachorros necesitaban. Algunos lugares eran demasiado pequeños, otros no tenían el espacio adecuado para que los perros pudieran jugar y correr libremente. Pero finalmente, después de muchas búsquedas, encontró una pequeña casa a las afueras de la ciudad, con un jardín grande y cerrado, ideal para los cachorros. El día de la mudanza llegó, y aunque Martín estaba emocionado por el cambio, también sentía una ligera preocupación. Sabía que, en el fondo, no solo se trataba de encontrar un nuevo lugar para vivir, sino de ofrecerles a sus cachorros un hogar lleno de amor, seguridad y espacio para que pudieran ser ellos mismos. Los cachorros, al principio, parecían confundidos por todo el ajetreo de la mudanza. Pero cuando llegaron al nuevo hogar y vieron el jardín por primera vez, sus ojos se iluminaron. Era como si supieran que estaban comenzando un nuevo capítulo en sus vidas. Los cachorros corrieron por el jardín, explorando cada rincón, oliendo las plantas y saltando felices mientras Martín los observaba con una sonrisa de satisfacción. Era un cambio enorme para todos ellos, pero se sentía como el lugar perfecto para comenzar de nuevo. Durante las primeras semanas en la nueva casa, Martín y los cachorros establecieron una nueva rutina. Los días estaban llenos de paseos por el parque cercano, juegos en el jardín y momentos tranquilos juntos en casa. Aunque las responsabilidades aumentaron con el nuevo espacio y las necesidades de los cachorros, Martín ya no se sentía abrumado como antes. Ahora, sentía que su vida tenía un propósito más claro. A medida que los cachorros crecían, comenzaron a mostrar su personalidad aún más. Max, el pequeño líder, seguía siendo el primero en despertarse y dar el tono de la mañana. Luna era la exploradora incansable, siempre buscando nuevos caminos y aventuras. Rex seguía siendo el travieso, metiéndose en líos con facilidad, pero con una ternura innegable. Cielo, la más tranquila, siempre se encontraba cerca de Martín, disfrutando de la paz del hogar. Rocco, el protector, ya empezaba a cuidar del resto de los cachorros, como si sintiera que su misión era velar por ellos. Martín se daba cuenta, día a día, de cómo estos pequeños perros lo habían cambiado. Había aprendido a ser más paciente, más responsable y, sobre todo, a apreciar las pequeñas cosas de la vida. Antes de que llegaran los cachorros, su vida era algo solitaria, llena de dudas sobre el futuro. Ahora, se sentía más completo, más seguro y, sobre todo, más feliz. Un día, mientras estaba en el jardín con los cachorros, Elena lo visitó para ver cómo iban las cosas. Al ver la casa y los perros correteando felices, sonrió con orgullo. Te felicito, Martín. Realmente les has dado un hogar maravilloso. Ellos están tan felices aquí. Martín, con una sonrisa, miró a los cachorros corriendo a su alrededor. Creo que este es su hogar, Elena. Y también es el mío. Nunca imaginé que algo tan pequeño, como unos cachorros rescatados, cambiaría tanto mi vida. Elena le dio un abrazo afectuoso. Es increíble cómo la vida nos sorprende. Ellos te han elegido, Martín. Y tú los has elegido a ellos. Estás haciendo un trabajo maravilloso. Martín observó el jardín, los cachorros descansando en el césped, y sintió una profunda gratitud. La vida había cambiado para todos ellos, pero también sentía que este era solo el principio.
Aunque aún quedaba mucho por aprender y el camino nunca sería completamente fácil, ya no temía al futuro. Ahora, el futuro estaba lleno de posibilidades y esperanza. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Martín los miró a todos, uno por uno. Max, Luna, Rex, Cielo y Rocco ya no eran solo cachorros, eran parte de su familia, su vida. La historia de cómo llegaron a su vida, a través de la carretera, la bolsa de basura y el destino, era ahora un recuerdo lejano, un testamento de cómo el amor y la dedicación pueden cambiarlo todo. Y en ese momento, Martín comprendió que, en realidad, no solo los cachorros habían cambiado su vida. Él también había cambiado, y lo había hecho para mejor. Había aprendido lo que significaba amar sin reservas, sin pedir nada a cambio, y como cada día estaba lleno de una nueva oportunidad para ser mejor. A partir de ese día, Martín no solo se veía como el dueño de los perros. Se veía como el dueño de una nueva vida, llena de amor, desafíos y, sobre todo, esperanza. Con el paso de los meses, la vida de Martín continuaba siendo todo lo que había soñado, pero aún más de lo que había imaginado. Los cachorros crecían felices, saludables y llenos de energía, y su vínculo con ellos se profundizaba a diario. Ya no eran solo perros para él, sino compañeros leales, amigos que estaban allí en cada paso de su vida, ofreciéndole no solo amor, sino también lecciones que jamás había esperado aprender. Una tarde, mientras Martín paseaba por el parque con los 5 perros, encontró a un grupo de niños jugando con otros perros. Entre risas y ladridos, los niños se acercaron a Martín, mostrando un gran interés en los cachorros. «Mira. ¡Qué lindos perros! ¿Son todos tuyos?», preguntó una niña, con los ojos brillando de emoción. Martín sonrió, orgulloso de sus cachorros, que ya se veían más grandes, pero aún mantenían esa energía juguetona que los caracterizaba desde pequeños. «Sí, todos ellos son mis compañeros. Son parte de mi familia», respondió Martín con calidez. Una de las madres que estaba observando a los niños se acercó a Martín, fascinada por el vínculo tan especial que parecía tener con los perros. «¿Cómo los encontraste?», le preguntó curiosa. Martín, al escuchar la pregunta, recordó el primer día en que vio a los cachorros abandonados en la bolsa de basura, tirados a su suerte. No podía evitar sentirse emocional al pensar en cómo su vida y la de los perros habían cambiado desde entonces. «Los encontré en una bolsa de basura en la carretera», dijo, con un nudo en la garganta. «Estaban tan pequeños, tan frágiles. Pero desde ese momento supe que no podía dejarlos atrás. Ahora, estamos juntos, y no podría imaginar mi vida sin ellos». La madre lo miró con admiración. «Es increíble lo que has hecho por ellos. ¿Sabes? A veces la vida te presenta pruebas que no esperas, pero también te da la oportunidad de cambiar el destino de otros. Ustedes son un ejemplo de lo que significa amar incondicionalmente». Martín se quedó en silencio por un momento, observando a los cachorros jugando y saltando alrededor. Recordó el camino que había recorrido con ellos, las noches sin dormir, las preocupaciones, las alegrías. Todo lo que había hecho por ellos había valido la pena, porque a cambio recibía más de lo que jamás había esperado: amor sincero, compañerismo y la satisfacción de saber que había cambiado sus vidas para siempre. «Creo que ellos también me han cambiado a mí», dijo finalmente, sonriendo mientras acariciaba a Max, que se acercó para lamerle la mano. «Cada día me enseñan lo que realmente significa ser paciente, ser responsable y, sobre todo, ser agradecido por lo que se tiene». La mujer asintió y le dio una palmadita en el hombro. «Lo que estás haciendo es admirable. Y sé que, con todo lo que les has dado, ellos te devolverán ese amor multiplicado por 1000. El amor incondicional que ofrecen los perros es algo que no tiene comparación». Martín, con una mirada nostálgica, vio a los cachorros seguir correteando. Parecía que todo su mundo había cambiado desde aquel día en que los encontró en la carretera, y aunque las dificultades no faltaron, la satisfacción de verlos felices y saludables hacía que todo valiera la pena. «Ellos son lo mejor que me ha pasado», dijo Martín, casi en un susurro. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranjas y rosas, Martín se dio cuenta de algo profundo: había comenzado a construir un legado. No solo para los cachorros, sino para él mismo. Un legado de amor, responsabilidad y compasión que perduraría en el tiempo, enseñándole a valorar lo más importante en la vida: los momentos, los seres que amamos y, sobre todo,
La conexión inquebrantable que nos une a aquellos que nos dan su amor incondicional. Ese legado, pensado en los ojos brillantes de los cachorros y en las sonrisas de las personas que los veían, sería el mayor regalo que Martín podría dejar al mundo, una historia de redención, de esperanza y de lo que se puede lograr cuando se cree en el poder de un amor verdadero y sin reservas.